Bueno, muy buenos días a todos. Damos inicio a la primera sesión de la competencia transversal de ciencias naturales del programa Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación. En el día de hoy vamos a hacer una sesión que compone tres partes. La primera parte quisiera que analizáramos un poco de qué se trata la competencia. En la segunda parte hablamos un poco acerca de los contenidos, de la temática del curso, y en la tercera parte hablamos un poco acerca de la gestión formativa que vamos a llevar a cabo en esta competencia. Entonces, partiendo de eso, en la primera parte, como les decía, analicemos de qué se trata esta competencia y cómo la vamos a desarrollar. Antes de continuar, qué pena con ustedes, no me había presentado. Mi nombre es Julio Torres, soy instructor del SENA hace aproximadamente 15 años. Soy ingeniero ambiental de profesión eh, y estoy adscrito a la red ambiental en el SENA. Actualmente, además de trabajar con ustedes en esta transversal, soy el instructor técnico del programa de saneamiento y salud ambiental. Entonces, les cuento un poco de qué se trata. La competencia que vamos a desarrollar se llama aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con las situaciones del contexto productivo y social. Esta competencia consta de 4 resultados de aprendizaje. El primero, relacionado a establecer interrelaciones entre los niveles de organización biológica acorde al entorno productivo y social. El segundo se llama interpretar las interrelaciones entre los niveles de organización biológica según el entorno productivo y social. El tercero se llama argumentar sobre situaciones problemáticas del entorno susceptible de mejoramiento mediante la aplicación. Regálenme un segundito que alguien se está conectando. Yo estaba esperando que todos se conectaran para no tener que parar la sesión, pero bueno, al parecer alguien le dio ya ingreso. Entonces les decía, el tercero era argumentar sobre situaciones problemáticas del entorno susceptible de mejoramiento mediante la aplicación de principios y conceptos de biología. Y el cuarto resultado de aprendizaje, proponer alternativas de mejoramiento a situaciones identificadas en el entorno productivo y social, acorde con principios y conceptos de la biología. Esto quiere decir que luego de que terminemos esta competencia, podremos entonces aplicar conocimientos de ciencias naturales en los contextos productivos y sociales. Y esta competencia, pues, los contenidos, digamos, de esta competencia están relacionados con la ciencia, la biología, el hábitat y nicho, la organización biológica, los niveles de organización biológica, los ciclos biológicos y la biotecnología. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, ¿Me señor. confirman me confirman con pulgar arriba? Eso. Gracias. Los demás, por aquí hay una manito levantada. Ok. Bueno, entonces,
Si se dan cuenta, esto es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la competencia. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar el primer contenido relacionado a la ciencia. Entonces, esa palabra creo que la hemos escuchado muchísimo a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de ciencia, hablamos del conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que, discúlpenme, es que tengo aquí una situación ya. Déjenme un segundito, por favor. Jóvenes, entonces les decía que la ciencia es el conjunto de conocimientos que obtenemos mediante un proceso de observación o de razonamiento, ¿sí? El cual se desarrolla sistemáticamente y de los que deducimos principios y leyes generales con capacidad predictiva y que se puede comprobar experimentalmente. Quiere decir esto que la ciencia es todo ese conjunto de conocimientos que nosotros eh, adquirimos mediante un proceso en el cual comprobamos una situación eh, relacionada, digamos que, con el entorno en el que estamos. Desde este punto de vista, la ciencia entonces consta eh, o tiene 6 características principales consideradas inicialmente, como les decía, como un sistemática, eh, porque todos los elementos que la integran se encuentran estructurados en relación unos con otros. Quiere decir esto que dentro de la ciencia todos los elementos tienen algún tipo de relación y ayudan a desarrollar conocimientos, digamos que relacionados. Asimismo, se dice que la ciencia es acumulativa porque, eh, digamos que se sirve de los conocimientos que se lograron anteriormente para poder establecer nuevos conocimientos. Si se dan cuenta, cada uno de los avances que hemos tenido eh, siempre están basados en cada una de los avances anteriores. Y lo que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo es, digamos que, demostrando o sencillamente mejorando cada uno de esos conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo. Se dice también que la ciencia es metódica porque requiere un proceso, digamos que ordenado, en el que cada uno de esos elementos en su conjunto, digamos que buscan
constituir ese conocimiento científico. Quiere decir que mediante el método científico que vamos a ver posteriormente, podemos demostrar o adquirir los conocimientos relacionados. También se dice que la ciencia es provisional porque esta no se acaba, sino que, como les decía anteriormente, es un proceso constante en el que progresivamente estamos demostrando o analizando esos avances que obtuvimos con anterioridad. Y mediante esto podemos entonces ir mejorando o demostrando lo que anteriormente habíamos identificado. También se dice que la ciencia es comprobable porque estos conocimientos que la conforman pueden ser demostrables, pueden ser comprobables, pueden ser verificables. Quiere decir que eh, en las ciencias formales, por ejemplo, como la lógica y las matemáticas, son, digamos que, conocimientos sujetos a demostración a lo largo del tiempo, y en las ciencias factuales o las ciencias empíricas, como las ciencias naturales o las sociales, los conocimientos son objetos de verificación. Finalmente podemos decir que la ciencia es especializada porque cada una tiene, digamos, un campo de estudio particular. Digamos que, específica en lo que estamos buscando. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de ciencia, hablamos de todo ese conjunto de conocimientos que mediante la observación o el razonamiento, digamos, podemos eh, adquirir, digamos que a lo largo del tiempo, y de lo cual se han ido deduciendo principios y leyes que nos permiten, digamos que, em, tener, digamos que, certeza em, de, eh, podemos tener certeza de, ya sea de forma comprobada o de forma experimental. Entonces, Que son cosas que yo no puedo tratar delante de la gente porque ellos están para chismosear. O le estoy diciendo, ahorita hablamos. Esta es para chismosear, sea cercano, sea lejano, todo el mundo. hola, hola, Ok, se escucha bien. sí, pero alguien por ahí estaba como que, alguien silenció los micrófonos y, y estaba como con otro tipo de ciencia. Bueno, jóvenes, entonces quisiera que me confirmaran si estamos claros hasta aquí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, la ciencia, como les decía anteriormente, puede ser de dos tipos. La, las ciencias pueden ser formales cuando estudian ideas o conceptos o entes abstractos creados por la mente humana. Dentro de estas, sus resultados son, digamos que, exactos y son demostrables a través de la lógica y la deducción. Dentro de estas ciencias formales encontramos las matemáticas,
la lógica y la ciencia de la computación. Quiere decir que en estas no tenemos, digamos que, una experimentación. Digamos que dentro de las ciencias formales, todos esos conceptos están, digamos que, formados por elementos que no son tangibles, que no los podemos tocar, que no los podemos identificar. Por otro lado, se encuentran las ciencias fácticas o también conocida como ciencias empíricas, en las cuales estudiamos hechos, estudiamos fenómenos o procesos de la realidad, ya sea material o social. Dentro de esta encontramos dos tipos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales encontramos la física, la química, la biología y la geología. La física, encargada de estudiar los fenómenos de la naturaleza, la química, la composición, la biología, los seres vivos, y la geología, la formación de, de la, de la Tierra. Por otro lado, las ciencias sociales, eh, encargadas de estudiar pues la interacción de nosotros como seres humanos. Ahí encontramos la sociología, la economía, la psicología y la historia. La sociología, pues encargada de estudiar el comportamiento humano, la economía, las relaciones, digamos, de bienes y servicios, la psicología, pues ya encargada de estudiar el pensamiento, y finalmente la historia, encargada de estudiar, pues, todos los acontecimientos anteriores. Entonces, digamos que, eh, en conclusión, la ciencia, entonces, digamos que dependiendo del tipo de conocimiento que pueda generar, así entonces la podemos clasificar. Si los conocimientos son intangibles o abstractos, podemos hablar de ciencias formales, mientras que son, mientras que del otro lado, en las ciencias fácticas encontramos entonces esos conocimientos que yo puedo, digamos, identificar de forma empírica, real. Yo los puedo tocar. Para hacer de pronto una clasificación o un análisis de esta clasificación de las ciencias, entonces analicémosla comparativamente. Como les decía, las ciencias fácticas o las ciencias empíricas estudia el mundo de los hechos, ¿sí? Eh, en cuanto a las ciencias naturales, por ejemplo, estudia la naturaleza, y en las ciencias sociales, pues las manifestaciones de la sociedad, cómo es la interacción entre los seres humanos. Mientras que, por el otro lado, las ciencias formales estudian postulados y conceptos abstractos, los cuales han sido construidos y propuestos por científicos que los estudian a lo largo de la historia. ¿Cómo desarrollan esos conocimientos en las ciencias fácticas? Mediante la observación, mediante el planteamiento de una hipótesis que propone una explicación de esos hechos que se están estudiando, mientras que en las ciencias formales estudian esos conocimientos mediante la demostración de teoremas, partiendo de postulados ya planteados. En cuanto a los resultados, en las ciencias fácticas, los resultados son provisionales y son objeto
de revisión constante, ¿no? Mientras que en las ciencias formales, como no se requiere experimentación, sus conclusiones, pues obviamente tienen un grado de certeza, ¿sí? No es necesario, digamos que, seguir realizando nuevos análisis, pues porque no tiene, digamos, una forma tangible de demostrarlo, de experimentarlo. En cuanto a las herramientas que utilizan, las ciencias fácticas eh, trabajan con una información acumulada en virtud de la experiencia que se tienen de los hechos. Quiere decir que hay un análisis de esos hechos históricos para poder, digamos que, determinar un conocimiento exacto de lo que se está estudiando. El caso, por ejemplo, en la biología el comportamiento, por ejemplo, de los seres vivos a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, hay unos hechos que van comprobando entonces que una gallina, por ejemplo, pone huevos, mientras que en las ciencias formales se trabaja entonces con conceptos abstractos que dice que 1 más 1 es igual a 2. No hay, digamos que, eh, una línea de tiempo que pueda demostrar, eh, sino que simplemente, pues digamos que llegamos a, a esa conclusión eh, sin necesidad de hacer, digamos que, una experimentación para poderlo conceptuar. En este mismo sentido, eh, los enunciados formales de las ciencias fácticas eh, se refieren en su mayoría a sucesos y procesos. Quiere decir que eh, sus enunciados eh, muestran pues los sucesos eh, que se desarrollaron. Tal es el caso, por ejemplo, de Isaac Newton sentado debajo de un árbol y le cae una manzana en la cabeza. Por lo tanto, demuestra entonces una teoría de cómo pasa ese, eh, esa atracción de la manzana hacia el centro gravitacional de la Tierra. Mientras que en las ciencias formales son ciencias deductivas, por lo tanto, se establecen mediante relaciones entre signos. Finalmente, en cuanto a la finalidad, las ciencias fácticas persiguen la verdad, mientras que las ciencias formales persiguen la coherencia interna. Esto quiere decir que en las ciencias fácticas eh, lo que se busca es describir y explicar, digamos que, hechos y realidades, mientras que en las ciencias formales lo que se busca es la verdad lógica y necesaria. Quiere decir que, eh, digamos que buscan eh, dos cosas totalmente diferentes. Entonces, eh, como se busca eh, es comprobar la realidad, quisiera compartirles entonces a continuación este video, que nos muestra un poco acerca de el método científico, que es, digamos que, la base de las ciencias fácticas o ciencias empíricas, y de cómo entonces la ciencia ha logrado eh,
a lo largo del tiempo determinar o comprobar esos conocimientos que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Entonces, les agradezco por favor, yo les voy a colocar el play. Si ustedes de pronto no escuchan el video, les agradezco por favor que me avisen si no se escucha. La semana pasada no sabías ni su nombre. A veces la gente... ¿Se escucha? Sí, señor. Ok. te sorprende. Tu negocio no es pequeño, nunca lo fue. Si es importante para mí, es importante para 30. Método científico. Anteriormente se creía que a partir de un pedazo de carbón, este se podía transformar en oro puro, casi como por arte de magia, o que la forma de no contagiarse de la peste negra era simplemente con no bañarse, ya que se generaban costras de mugre y esto te podría proteger de dicha enfermedad. Este pensamiento que se tenía sobre algunas cosas fue debido al pensamiento humano, de cómo eran las cosas, ya que en esos tiempos no se tenían bases sólidas que afirmaran o desecharan esas ideas. A partir de estas situaciones es que se empiezan a formar bases sólidas sobre algunos cuestionamientos que se tenían. El método científico es una serie de pasos que se siguen en una investigación que podemos denominar como científica. Y esta nos sirve para que el conocimiento adquirido pueda ser verificado y replicado, sirviendo de base para futuras investigaciones y así poder generar más conocimiento. Cuando hablamos del método científico, hablamos del conocimiento verificado y por lo tanto viable. Los pasos para seguir el método científico son los siguientes. El primero es el planteamiento del problema. Este planteamiento comienza desde la observación, es decir, observar el problema el cual no tiene una solución. Es una pregunta que está sin resolver. Con esta pregunta nos planteamos qué queremos resolver, a dónde queremos llegar y para qué queremos hacer esta investigación. Por ejemplo, Edward Jenner fue un científico que en su época la viruela era una enfermedad contagiosa y mortal, matando a un casi 30% de los infectados. Sin embargo, la viruela del ganado era leve, es decir, que ésta no mataba a las vacas, y estas llagas estaban en las ubres de las vacas. Entonces aquí la pregunta podría ser ¿por qué la enfermedad era mortal para los humanos, pero no para el ganado? El paso número 2 es hacer una investigación documental, es decir, hacer una investigación sobre el conocimiento previo. Esto con el fin de tener referencias de lo que queremos resolver y así contribuir con nuevas ideas. Para el caso de la viruela, no se tenían registros de un conocimiento previo, ya que no existía el método científico en ese entonces. Sin embargo, lo que se sabía de la viruela era que las personas que tenían contacto directo con las vacas infectadas no adquirían la enfermedad, o si estas personas ya estaban contagiadas, éstas se curaban más rápido. Después viene el planteamiento de una hipótesis. La hipótesis tiene que ver con emitir una supuesta respuesta a lo que queremos resolver. Aquí nos estamos basando en una solución, que aún no está comprobada, pero que posteriormente se debe de comprobar. Lo que hizo Edward Jenner fue suponer que las llagas de las vacas infectadas tenían la cura para las personas. La siguiente etapa es la experimentación o la comprobación de la hipótesis. En esta etapa se busca comprobar lo planteado mediante técnicas y procedimientos que estén bien documentados, esto con el fin de que otras personas puedan reproducir el experimento y este tiene que arrojar el mismo resultado que se obtuvo al inicio. Por lo tanto, se deben de especificar las condiciones de la experimentación de una manera muy detallada. Para el caso de la viruela, lo que hizo Jenner fue introducir material de una llaga de una vaca a personas sanas. Y posteriormente, éstas se enfermaron. Pero con el paso de los días se recuperaron rápidamente.
Posteriormente, en la misma persona, introducí un material de una llaga humana, y lo que se observó fue que la persona ya no adquiría la enfermedad, es decir, se había encontrado una cura. Después viene el análisis de resultados. A partir de lo experimentado, se analizan los resultados de manera minuciosa para poder llegar a una conclusión. En el ejemplo que tenemos, el análisis de resultados arrojó que el material de la llaga de las vacas curaba a las personas enfermas. Por lo tanto, la conclusión fue que las llagas de las vacas daban inmunidad a las personas que tenían viruela. Finalmente, viene el informe para la publicación. Con todos los datos obtenidos, se debe de realizar un informe para que cualquier persona en las condiciones necesarias pueda replicar este informe y pueda comprobar lo que se dice ahí. Todos estos pasos son necesarios para realizar el método científico. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Señores, entonces, si se dan cuenta, para poder obtener esos conocimientos en los que está basado eh, la ciencia, es necesario utilizar, digamos que, ese paso a paso para poder lograr obtener esos conocimientos o demostrar esos conocimientos que a lo largo del tiempo hemos ido analizando. Si se dan cuenta, entonces, el método científico lo que hace es, digamos, establecer una ruta mediante la cual yo puedo probar, identificar nuevos conocimientos. Eh, en un ejemplo, yo tengo, digamos, un problema, y es que ahorita que estaba funcionando el video, eh, noté un ave volando. Entonces, lo que yo quiero saber es por qué las aves vuelan. Eso es mi problema, ¿cierto? El, el, el primer paso sería entonces el planteamiento del problema, y sería por qué las aves vuelan. Entonces, eh, para eso, yo investigué en varias fuentes, y decían pues que las aves vuelan eh, porque tienen alas. Yo investigué en diferentes bases de datos, y encontré que la razón por que las aves vuelan es porque tienen alas. Entonces, mi hipótesis frente a eso es que las aves vuelan porque efectivamente tienen alas y hacen un movimiento que les permite mantenerse en el aire. Para eso, entonces, en el punto 4, yo tomé un ave y comencé a tirarla hacia arriba a ver cuál era la, la frecuencia de sus alas para poder volar. Y de esa manera probé con diferentes especies dentro de esa familia de, de seres vivos. Probé con una, probé con un gavilán y probé con una gallina. Y ahí entonces identifiqué que la gallina, a pesar de tener alas, no hacía el mismo movimiento
que hacía el gavilán. Finalmente, me senté entonces en el análisis de esos resultados y comprobé entonces que no necesariamente por tener alas los animales pueden volar, sino que dependiendo de la oscilación o el movimiento de esas alas, era lo que hacía que esas aves pudieran volar. Entonces, ya teniendo toda esa información, redacto entonces un informe mediante un artículo científico y lo publico. De esta manera, estamos entonces creando conocimiento o estamos comprobando los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. ¿Estamos claros con respecto al método científico? Ok, entonces, ahorita yo quisiera que ustedes me respondieran una pequeña pregunta que tengo dentro de ese método científico. ¿Para qué los tecnólogos en gestión del desarrollo administrativo e innovación estudian las ciencias naturales? ¿Quién nos puede decir o quién nos puede dar su concepto al respecto? No todos a la vez. John Jairo, adelante. Profe, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Profe, pues yo pienso que independientemente de la educación que uno tenga o lo que esté estudiando, es muy importante conocer qué problemática ambiental se presenta, tanto en el entorno donde nosotros vivamos, así como donde realicemos nuestras actividades. Digamos, tipos de problemáticas como la contaminación, el uso inadecuado de basuras, el manejo de residuos. Eso hace que se presenten pues problemáticas en el ambiente y como consecuencia pues se produzca un cambio climático, entre otros todos los factores pues que nosotros vivimos. Entonces es sumamente importante tener conciencia, manejar los residuos y conocer todo lo referente a las ciencias naturales para que nosotros seamos responsables, repliquemos la información o los conocimientos que nosotros tengamos a las demás personas, nuestros compañeros y familiares, y tener esa conciencia de la responsabilidad con el medio ambiente. Ok, ok, gracias, John. Le damos paso a Juliana. Buenos días, profe. Lo que yo más o Buenos menos días. entendí es que esas ciencias fácticas también dice que estudia fenómenos tangibles y también en procesos de realidad material o social. Entonces, Sí, creería que también tiene mucho que ver en el tema de, de todos los procesos que se puedan generar en una empresa, todo proceso administrativo y también va de la mano con el método científico que creería que, digamos que nosotros vamos a desarrollar mucho como esos 6 pasos en nuestro tecnólogo. le damos paso a Mayra. Hola, buen día. Buenos días. Pues bueno, teniendo en cuenta lo que nos mostró en el video y lo que nos ha explicado, para mí es como, no solo en la vida laboral, sino como a nivel general, siempre vamos a tener
alguna duda o algún problema que resolver. Entonces, pues siempre vamos a tener como esos pasos y pues por eso es importante estudiar de pronto ciencias naturales. Entonces yo ahorita como que sí decía como que bueno, ¿para qué eso en la administración? Pero no, pues teniendo en cuenta lo que nos acabo de mostrar con lo de la enfermedad, pues sí, porque si nosotros tenemos un trabajo a nivel laboral, perdón, tenemos un problema a nivel laboral, pues podemos generar esos pasos y nos pueden ayudar a resolverlo. ¿Alguien más? Entonces fíjense que independientemente, Juliana, ya puedes bajar la mano, por favor. Independientemente que nosotros estemos en una formación eh, administrativa y de innovación, las ciencias naturales aportan dentro de todo su conocimiento, digamos que las herramientas para poder interrelacionar lo que hacemos dentro de una organización con cada uno de esos conocimientos que podemos o que hemos adquirido a lo largo de los años de la naturaleza. Muchos de los procesos que utilizamos dentro de la industria están basados en principios de la naturaleza y están basados en conocimientos que se han logrado a lo largo de los años basados precisamente en este método científico. Entonces, básicamente estamos analizando las ciencias naturales porque digamos que de alguna forma interactúan con los procesos que nosotros desarrollamos dentro de una organización. Bueno, siguiendo entonces con nuestra sesión, la tercera parte de esta sesión era analizar entonces cómo nosotros vamos a abordar esos conocimientos planteados dentro de la competencia. Esta competencia está subdividida en dos actividades de aprendizaje. La primera se llama identificar la relación existente entre los ejes celular, sistémico y ecosistémico en el entorno productivo y social. En este vamos a desarrollar los dos primeros resultados de aprendizaje de la competencia, que ya se los había mencionado anteriormente, y para demostrar que yo adquirí esos conocimientos, voy a desarrollar dos evidencias. La primera es un mapa mental de los sistemas de organización desde los niveles de complejidad. Vamos a analizar entonces desde lo más mínimo hasta el máximo nivel de complejidad de esos sistemas de organización y además de eso vamos a desarrollar la participación en un foro sobre la complejidad de la vida. Asimismo, vamos a desarrollar una segunda actividad de aprendizaje que se llama aplicar los conocimientos en la resolución de problemas relacionados al entorno productivo y social, acorde con los principios de la biología. Como les decía anteriormente, en ese entorno productivo y social podemos aplicar entonces los principios de la biología que hemos adquirido a lo largo de los años. En este vamos a ver entonces los otros dos resultados de aprendizaje de la competencia y para eso vamos a hacer dos evidencias. Una evidencia de desempeño, donde vamos a hacer un trabajo de campo sobre problemáticas ambientales y finalmente vamos a hacer una evidencia relacionada a un estudio de casos
de la selva amazónica. Teniendo estas 4 evidencias, quiere decir que adquirimos los conocimientos que habíamos mostrado inicialmente y que, digamos, somos competentes frente a la aplicación de los conceptos de ciencias naturales en el entorno productivo y social. Señores, ¿estamos claros con respecto a las actividades y a las evidencias? ¿Hay alguna pregunta con respecto a estas evidencias y a estos resultados de aprendizaje y a estas actividades de aprendizaje? Nadie tiene preguntas. Si alguna persona tiene alguna pregunta, si quieren, visitamos Ayuna y revisamos las actividades que debemos realizar. ¿O está totalmente claro? Ya vi por ahí que hay algunas personas adelantadas en las actividades. Ya hay personas que han enviado las evidencias, eh, las 4 evidencias de la competencia. Ya vi que hay personas que han enviado la primera, ya vi que hay personas que han adelantado la segunda. De todas formas, para los que no la han desarrollado, sí quisiera que entráramos a Sayuna y pudiéramos identificar las características de cada una de estas actividades. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Ok, entonces, aquí en el programa de gestión del desarrollo administrativo e innovación, lo voy a colocar en modo aprendiz para que ustedes vean el... Ahora sí, ahí lo estamos viendo como aprendiz. Si se dan cuenta, entonces, entramos a Sayuna en la primera fase, en la fase de análisis. Encontramos la guía de aprendizaje. Les recomiendo, por ahí he revisado varias actividades ya. Les recomiendo que lean las actividades de aprendizaje, que se lean la guía de aprendizaje y tengan claro cómo se debe desarrollar cada una de estas evidencias, porque hay algunas actividades que no tuvieron en cuenta, digamos que las recomendaciones de la guía para poderlas presentar. Y aquí vamos a conseguir entonces la actividad de aprendizaje. Aquí vamos a conseguir entonces la actividad de aprendizaje es la GA 1 22 02 01 501 y la primera es el mapa mental de los sistemas de organización desde los niveles de complejidad. Fíjense que cuando entro a esta actividad, aquí dice clic para acceder al anexo. En ese anexo encuentran una guía de cómo desarrollar un mapa mental. Importante también que lo revisen. Cuando ya tenga la actividad desarrollada, ¿quién
en la entrega, pues simplemente lo que debo hacer es subir entonces el archivo en PDF. ¿De qué se trata esta actividad? De hacer un mapa mental de los sistemas de organización, el cual pues inicia desde, como les decía, desde lo más mínimo de, del sistema de organización hasta el más grande, ¿no? Hasta el más, hasta el más completo. La actividad dice, ¿están viendo mi pantalla ahí? Ahorita les estoy mostrando la Sí, guía. señor. ¿Están viendo la guía, sí? Sí, señor. Ah, ok. Bueno, la actividad dice que para la elaboración del mapa mental, debo construir un mapa mental de los sistemas de organización desde los niveles de complejidad. Debo ordenar los conceptos desde mi visión. Debo conectar los conceptos a partir de conectores, y eso es importante, señores. Ya he visto 3 actividades donde no utilizaron correctamente los conectores. Y puedo, para poder desarrollar esta actividad, como les decía anteriormente, buscar el anexo guía para hacer mapas mentales, y ahí nos dice cuáles son los pasos que debo desarrollar para poder desarrollar ese mapa mental. Dice que los lineamientos de la entrega es un mapa mental de los sistemas de organización. Debe estar en PDF. Ojo que si lo hago digital, pues lo exporto a PDF, y si lo hago de forma manual, le tomo una foto y lo convierto a PDF. Importante la recomendación que dice aquí, y es que dentro del mapa mental, en la parte inferior derecha, deben colocar sus datos personales, con el fin de que yo pueda identificar quién lo desarrolló. Ojo que la otra recomendación es que el mapa mental debe estar en una sola hoja. Eso también es importante. Esa es la primera actividad. La primera evidencia, perdón. La segunda evidencia es participar en el foro La complejidad de la vida. Allí ya está definido unas preguntas, si se dan cuenta, en la apertura del foro encuentran entonces un enunciado con unas preguntas, y si se dan cuenta deben responder a estas 2 preguntas. Ojo que las 2 preguntas son las que permiten que nosotros podamos evaluar la evidencia. Por otra parte, la tercera actividad nos perdió. La tercera evidencia entonces hace parte de la actividad 2. Y esta está relacionada entonces con un trabajo de campo sobre problemáticas ambientales, en la cual, vamos a buscarla aquí,
¿Qué deben hacer? Deben desarrollar un trabajo de campo en el que van a identificar problemáticas del entorno cercano relacionados con principios de biología. En este, lo que van a hacer es realizar un trabajo de campo mediante una indagación y observación en el sector donde ustedes viven, identificando las problemáticas ambientales que tienen en su entorno y tomando evidencias fotográficas de esas problemáticas. Debe plantear cada una de las situaciones problema en un documento de Word con sus respectivas fotografías, en el cual va a relacionar los entornos a los que hace parte dichas problemáticas, bien sean productivas o de índole social. Por ejemplo, yo en mi barrio hay una problemática de residuos sólidos porque es que hay un lote baldío y ahí llevan los residuos sólidos. Entonces, eso es una problemática de índole social. Ahí entonces identifico ese lugar, le tomo fotos y describo esa problemática. Para eso hay que describir entonces el ecosistema donde está. Dentro de ese, los factores bióticos y abióticos es que en ese basurero encontré que habían varios perros, había una fuente cercana de agua al basurero, habían, sí, las características ambientales del lugar, la relación de los organismos dentro de ese lugar y la explicación de las interacciones ecológicas, ¿sí? Por ejemplo, había un basurero ahí, pero al lado había una fuente de agua y estaba contaminando el arroyo. Finalmente, pues, darle o plantear soluciones a esa problemática. Eso hay que entregar un documento que tenga... ¿Sí? ¿Sí? Hola. ¿Hay alguna pregunta? Alguien activó un micrófono, pero no le escuché bien lo que decía. Ah, ok. Dale, dale. Entonces, ese documento va a llevar una portada, las situaciones, problemas identificadas en campo, la descripción de cada una de esas situaciones, problemas y las estrategias de solución y unos referentes bibliográficos. Ojo que los informes deben contar con cada uno de estos puntos aquí definidos. Esto debe estar en un documento PDF y debe tener mínimo 3 hojas y máximo 10. También es importante que lo consideren. Finalmente, la última actividad es el estudio de casos de la selva amazónica. En este, lo que vamos a hacer si se dan cuenta, dentro de la guía encuentran una información sobre la selva amazónica, en el cual entonces, dentro de ese caso, hay que analizar y responder unas preguntas. Fíjense dónde están las preguntas acá.
Ojo, hay que darle respuesta a cada una de estas. Entonces, en el documento se le da respuesta, punto, eh, eh, que, in- que incluya en su análisis argumentos y reflexiones personales sobre la tala de árboles en el Amazonas y en el cual también va a proponer acciones de mejora que ustedes implementarían en el país. Esto lo van a entregar en formato Word de máximo 4 páginas y lo deben subir en el espacio establecido. Señores, ¿estamos claros con las 4? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Ok. señor. De todas formas, estoy totalmente disponible en los mensajes, en el foro de preguntas e inquietudes, en mi correo electrónico, que también se los compartí, en mi WhatsApp o en mi teléfono, también creo que se los compartí a su, en el mensaje de bienvenida. Entonces, cualquier cosa, pues quedo atento totalmente a que desarrollemos cada una de estas evidencias y cada una de las actividades. Posteriormente nos vamos a seguir reuniendo para seguir desarrollando los contenidos planteados dentro de la competencia y así, pues ustedes van avanzando en las actividades planteadas. Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes. De mi parte, todo claro, profe. Ok. Bueno, entonces, si todo está claro, les agradezco mucho por haberse conectado. Les agradezco mucho los felicito por esa eh, entrega y esa dedicación, sobre todo las personas que han ido desarrollando las actividades. Ya saben que cuentan conmigo para lo que necesiten dentro del desarrollo de estas actividades. Yo voy a estar muy pendiente a responder cada una de las dudas que tengan. Y ustedes que estén muy atentos a las calificaciones cuando les lleguen pues cada uno de los comentarios que yo les hago dentro de esas evidencias que ustedes van subiendo. Saben que tienen hasta el 22 de junio para desarrollar las 4 evidencias. Entonces, no siendo más, me despido y pues nos volveremos a ver en la próxima sesión en la que hablaremos de la biología como parte de las ciencias naturales y un poco sobre las células incluidas dentro de ese estudio de la biología. Entonces, Muchas un gracias. muy feliz día para todos. Y Gracias, gracias a profe. ustedes. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias a Hasta ustedes luego, muchas por gracias. participar. Muchas gracias. Ok.